Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza en las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra. Qué grato, amigos, encontrarnos una vez más aquí en su programa Creed en sus Profetas. Como ustedes saben, cada día estudiamos un nuevo capítulo de las Sagradas Escrituras, pero sobre todo lo hacemos basándonos en los escritos inspirados de Elena White, quien recibió por medio del Espíritu Santo justamente los consejos oportunos para cada situación. Hoy nos encontramos, como cada día, con la presencia del pastor Bruno Razo y le damos una cordial bienvenida. Muchas gracias, Pastor Ever. Siempre es un gusto realmente poder encontrarnos más para una cosa como esta, ¿no? Meditar, reflexionar, aplicar mensajes de Dios para nuestra vida y no solos, sino en compañía de tantos amigos y de tantos hermanos por quienes permanentemente oramos para que Dios bendiga a todos. Amén. Este capítulo, el capítulo 9 del libro de Josué, nos está mostrando una situación, podríamos decir, sui generis. El pueblo de Israel había recibido la orden de que tenían que conquistar a todos los pueblos que estaban dentro del territorio de Canaán. Había una comunidad, un pueblo llamado los Gabaonitas, ¿no? Vivían en Gabaón, una región ahí de Canaán, y ellos dijeron, bueno, no queremos morir, pero ¿qué hacemos, no? Entonces dice, bueno, vamos a ver. Y inventaron una cosa interesante, ellos una serie de argumentos, como que venían de lejos y como que no eran habitantes de la zona, ¿no? Y entonces los israelitas dijeron, sí, ¿no? Vienen de lejos aparentemente, así que creo que tenemos que perdonarlos. ¿Será que los israelitas tuvieron algún grado de responsabilidad en este engaño? Sería una especie de autoengaño, ¿no? O sea, alguien viene con una excusa y de pronto ellos dicen, de buenas a primeras dicen, sí, no, son de afuera y tenemos que salvarlos. Mira, Elena de White contesta esa pregunta de esta manera en el libro también Patriarcas y Profetas. Dice, esas explicaciones prevalecieron. ¿Sabes por qué? Porque los hebreos no consultaron a Jehová. Josué hizo la paz con ellos, también celebró con ellos una alianza, concediéndoles la vida y los principios de la congregación hicieron un juramento. Los príncipes de la congregación hicieron un juramento. Y así se concertó una alianza. Y 3 días después se descubrió la verdad. Supieron que eran sus vecinos y que habitaban en medio de ellos. Sabiendo que les era imposible resistir a los hebreos, los gabonitas hablaron o habían recurrido
a esa estratagema para conservar la vida. ¿Sabes? Si no puedes vencer a tu enemigo, únete. Claro. Entonces ellos con el cuento de que eran de lejos, ¿no?, trataron de hacer una alianza, pero en realidad eran vecinos. Ahora, ¿cómo es que alguien no percibe eso? Y ahí está la respuesta: no consultaron a Dios. Qué importante eso, ¿no? Es importante para las cosas grandes de la vida y también lo es para las cosas pequeñas. Claro. La Biblia dice que ni un cabello nos cae sin que Dios lo note. O sea, Dios se interesa aún en aquello que yo ni me doy cuenta. Porque llega un momento que uno se da cuenta que no tiene el cabello que tenía antes. Claro. Pero cuando cae un cabello por día, algunos ni se notan que se les cayó un cabello. Pero la Biblia está diciendo, Dios se interesa hasta de lo más pequeño, hasta de lo que uno no percibe. Entonces hay gente que solo consultan a Dios en las cosas grandes y no en las pequeñas. Hay otros que no consultan ni las grandes ni las pequeñas. Pero siempre nos va mal cuando nos cortamos solos. Interesante. Siempre nos va mal cuando nos cortamos solos. Eso quiere decir que Israel, que estaba involucrado en una gran empresa, porque era una empresa gigantesca, eran un pueblo relativamente no tan numeroso, ¿no? Poco más de 600,000 hombres que podían empuñar las armas, en total unos 2 millones, ¿no?, que estaban ingresando a un territorio desconocido y tenían que conquistar toda la tierra. Era una empresa grande. Y ellos deberían haber consultado al Señor y no lo hicieron. ¿Y qué decir si hubiera sido algo más pequeño? Tal vez ellos podrían haber tomado la decisión rápidamente. Sí, pero por eso digo, quien se acostumbra a consultarle a Dios todo, termina dependiendo de Dios en todo. Y eso es bueno. Y eso es bueno. Y quien se acostumbra de a poquito a ir arreglándose solo, termina desarreglándose solo. Hay otra declaración que yo quería también compartir, ampliando un poquito. Ajá. Les hubiera salido mejor a los gabonitas si hubieran tratado honradamente con Israel. Ahora veámoslo del lado de los otros, ¿no? Recién vimos del lado de Israel que no consultó. Claro. Y del lado de los otros, les hubiera ido mejor si van de frente. O sea, siempre es mejor ir de frente, honestamente. Claro. ¿No es cierto? ¿Para qué engañar? No, este es mi problema, esta es mi necesidad, yo soy fulano, yo no creo esto. O sea, siempre es mejor ir de frente. Ahora, pastor, ¿esto será que trajo un resultado posterior de este engaño? ¿O simplemente se dice, bueno, les hubiera ido mejor y punto? ¿Hay alguna cosa más que nos dice el Espíritu Santo? Completo, sí. Dice, aunque su sumisión a Jehová les permitió conservar la vida, su engaño solo les reportó deshonra y servidumbre. O sea, no murieron, pero fueron deshonrados y se transformaron en siervos. ¿Hasta cuándo sería eso? Dice, Dios había establecido que todos los que renunciaban al paganismo y se unieran con los israelitas debían de participar de las bendiciones del pacto. Quedaban incluidos en la expresión el extranjero que habite con vosotros. Y con pocas excepciones, esta clase había de gozar iguales favores y privilegios que Israel. El mandamiento de Dios fue, como a uno de vosotros trataréis al extranjero que habite entre vosotros y lo amarás como a ti mismo. O sea que Dios, que de alguna manera había querido preservar la identidad, no porque Dios quiere bendecir a unos pocos, sino porque trata de manera especial a sus hijos y quiere que todos se transformen en sus hijos. Todos somos criaturas de Dios, todos somos creados por Dios. Nacemos, nos originamos, vivimos, nos mantenemos por el poder de Dios. Claro. Pero no todos somos hijos de Dios. Criaturas de Dios somos todos. Hijos de Dios, el que cree, el que lo acepta, el que confía, el que depende. Entonces, Dios quería a través de su pueblo, de sus hijos, ganar más hijos. Por eso no es que estaba cerrado, el extranjero también podía habitar entre ellos. Claro. Y ser parte del pueblo y de la familia de Dios. O sea que por la puerta de entrada había cabida para ellos, pero ellos no entraron por la puerta. Pero Dios quiere que todos sean sus hijos. Claro. Por eso después Juan, allá mucho tiempo después de esta declaración, dice, miren cuál amor nos ha dado el Padre. ¿Sí? Si hay algo que demuestra así en excelso la plenitud del amor de Dios, es que
seamos llamados sus hijos, que lleguemos a ser sus hijos. O sea, para el extranjero también hay un lugar en el pueblo y en la familia de Dios. Eso quiere decir, pastor, que Israel en realidad era una especie de agente de Dios para instruir, capacitar y llamar a otras naciones para que se conviertan al Dios verdadero. Y Dios quería entonces que estos agentes que era el pueblo de Israel convirtieran, digamos así, entre comillas, ¿no? Que proclamaran el mensaje a través de su testimonio y entonces las otras naciones llegaran a formar parte de Israel. Exactamente, así es. O sea, Israel tenía una misión. Incluso el tema es más serio y más contundente todavía. No solo porque por la acción de misionar, Claro. porque si la Biblia dice, Dios no quiere la muerte del que muere, lo que Dios quiere es el arrepentimiento y que viva. No solo por la acción de misionar. Dice la Biblia que Dios, cuando le daba bendiciones a sus hijos, las bendiciones también eran un modo de llamar la atención. Claro. La salud, la ropa que le aguantaba más en el desierto. Dice, y en sus tribus no había enfermo. Las bendiciones tenían un propósito. ¿Qué propósito? Que cuando me dice, ¿y usted por qué la ropa les aguanta más? ¿Y ustedes por qué tienen un sistema de calefacción gratis de noche? ¿Y ustedes por qué no compran, ustedes no se enferman? Era para que el pueblo dijera, no es por nosotros, es por Dios. Claro. Y lo que Dios hace conmigo, lo puede hacer contigo también. Qué bueno, pastor. Realmente esto encierra una gran enseñanza. Ellos tenían que ser luz y entonces las naciones de afuera, viendo esa luz, dirían, a ese Dios queremos servir. Y ellos eran un instrumento, o sea, después tenían que derivar a Dios. Ellos no eran la luz, Claro. eran el reflejo de Dios. Cuando la gente ve, qué linda luz que usted tiene, no, atente, no es mía, es de Dios. Yo no, bendíceme, no, yo no te puedo bendecir, pero yo te llevo al que te bendice. Claro. Qué bien. Con esa interesantísima aplicación que nosotros tenemos, queridos amigos, nosotros tenemos un consejo breve y enseguida retornamos. Hola, hoy tengo otra cita muy linda para compartir. El Dios del cielo luchó consigo mismo entre dejar que el hombre culpable pereciera o entregar a su cariñoso hijo para que muriese por la raza humana. Los ángeles estaban tan interesados en la salvación del hombre que entre ellos se podía haber encontrado a quienes habrían renunciado a su gloria y dado su vida por el hombre que perece. Pero, dijo el ángel, eso no serviría de nada. La transgresión era tan enorme que la vida de un ángel no podía pagar la deuda. Únicamente la muerte e intercesión de su hijo podía pagar la deuda y salvar al hombre perdido de la tristeza y la miseria sin esperanza. Qué linda cita, ¿verdad? Esta tú la puedes encontrar en este libro maravilloso, Primeros Escritos, escritos por Elena G. de White. Puedes descargar esta aplicación ingresando al App Store o al Play Store, buscando Elena G. de White. Nuevamente nos encontramos aquí y queremos pedirle al pastor Bruno que nos dé un breve resumen de lo que hemos hablado y entonces nos despida con una oración. Yo cierro diciendo que uno puede engañar a algunas personas por algún tiempo, pero no puede engañar a Dios por ningún tiempo. Entonces los animo a que no engañemos a nadie y menos a Dios. Porque cuando pretendemos engañar a Dios, al único que engañamos es a nosotros mismos. Así como estamos, así como somos, busquemos a Dios. Ahora vamos a orar. Dios querido, nos presentamos ante ti como estamos, tal vez sucios, tal vez lastimados, tal vez heridos, y que tu presencia llene nuestra vida. Bendice a todos nuestros amigos y hermanos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, amigos, por estar con nosotros. Gracias, Pastor Bruno, y nos encontramos el día de mañana con un nuevo capítulo y una nueva reflexión aquí en Creed en sus profetas. Hasta entonces.